Vamos a continuar viendo la forma de disolver esos precipitados. Es, por ejemplo, la conversión de un ion en otra especie que sea diferente y me permita la solubilización. Por ejemplo, el sulfuro cúprico, al cual le agrego ácido nítrico, que es un ácido oxidante muy fuerte, y me va a transformar ese compuesto que era poco soluble, tiene KPS, está definido en tablas, en una sal totalmente soluble como es el nitrato cúprico. Apenas habrá un dejo de sulfuro en la reacción química y un desprendimiento de monóxido de nitrógeno, como es gaseoso, porque por eso va a burbujear esta reacción química. Pero logré redisolver o disolver un compuesto que era muy poco soluble a tener apenas un vestigio de azufre que se encuentra sin molestar en el medio acuoso. Hay una forma de diferenciar la precipitación selectiva de sales y una precipitación fraccionada. Por ejemplo, si yo tengo plata y cloruro, voy a obtener una precipitación de cloruro de plata y el cloruro cúprico. Agregando el mismo reactivo, el cloruro cúprico es soluble, mientras que el cloruro de plata va a precipitar. Entonces, de esa forma, teniendo dos cationes que posiblemente no sepamos cuál es mezclado en una solución, agregando un simple reactivo, por ejemplo, el nitrato de plata, voy a precipitar o el cloruro, porque voy a tener nitrato de plata y nitrato cúprico, agregando el reactivo como cloruro, voy a obtener el cloruro de plata que va a precipitar blanco, mientras que el cobre va a seguir en la solución como una sal soluble. ¿Qué pasa ahora cuando yo tengo dos cationes, por ejemplo, bario y estroncio, a los cuales le voy a agregar un reactivo que es sulfato? Entonces, yo voy a tener que el catión bario va a tener una solubilidad de 10 a la menos 4, 3,64 por 10 a la menos 4, y el catión estroncio una solubilidad de 5,7 por 10 a la menos 14. Cuando lo mezclo con sulfato, voy a tener sulfato de bario y sulfato de estroncio, que tienen cada uno un KPS. Si ustedes observan, el sulfato de bario tiene un orden de a la menos 10 y el sulfato de estroncio tiene un orden a la menos 7. Ahora, ¿cuál de los dos va a precipitar primero? Si yo hago el análisis, primero el sulfato de bario ionizándolo, luego colocando el KPS y la concentración molar de los iones, teniendo en cuenta que el bario tiene una solubilidad y una concentración molar de 3,64 por 10 a la menos 4, lo que no voy a saber es la concentración y la solubilidad del sulfato para el bario, y el mismo razonamiento lo haré para el estroncio, quiere decir que lo que tengo que despejar es la concentración o la solubilidad del sulfato para ver cuál de los dos va a precipitar primero. Entonces, si yo hago el cálculo, para el sulfato de bario, la cantidad de concentración bario que voy a necesitar es 3,09 por 10 a la menos 7, la solubilidad molar que voy a necesitar para precipitarlo. Y para el estroncio, 4,91 por 10 a la menos 4. Si observamos, el sulfato para el bario será menor su requerimiento que para el estroncio. Entonces, primero con tal vez una o dos gotas de sulfato, precipitará primero el sulfato de bario y luego, agregando un poco más de sulfato, precipitará posteriormente el sulfato de estroncio. Este análisis se puede llegar a realizar a simple vista teniendo los KPS. Este KPS es más insoluble que este KPS que está acá. Por lo tanto, la cantidad de sulfato que necesita el bario para precipitar es menor que la cantidad de sulfato que necesita el estroncio para precipitar. Si yo tengo en cuenta cuál de los dos precipitará primero,
lo hará el sulfato de bario porque necesita menos cantidad de sulfato para poder lograr su KPS. Lo mismo sucede cuando yo tengo dos disoluciones que no sé bien qué es lo que contiene cada una. Por ejemplo, tengo una solución acuosa de cloruro de sodio y yoduro de sodio y una solución acuosa de nitrato de plomo. Si le agrego un ion o un reactivo precipitante, puedo llegar a identificar qué es lo que tiene esta sustancia. Por ejemplo, si yo le agrego yoduro de potasio, voy a poder identificar que esta sustancia tenía yoduro de plomo, mientras que acá no voy a agregar, si agrego yoduro de sodio o yoduro de potasio, no va a producir absolutamente nada. Pero si agrego cloruro de plomo, puedo llegar a tener distintas concentraciones y puedo llegar a identificar el yoduro de plomo color amarillo y el cloruro de plomo color blanco. Entonces me permite a veces con reactivos auxiliares cualitativamente, no tanto cuantitativamente, identificar qué tipo de precipitado puedo llegar a tener. Algunos ejemplos agrobromatológicos son, por ejemplo, los sulfatos, principalmente el sulfato de bario en agua, algunos cloruros, por ejemplo, en salmuera con cloruro de plata, que van a precipitar, algunos fosfatos con el catión aluminio, los carbonatos para ver incrustaciones o incrustaciones en cañerías o en aspersores de riego, cobre, ¿sí? Con sulfuro cúprico, por ejemplo, mercurio lo puedo llegar a precipitar con yoduro de potasio, en el caso de que tuviese una contaminación extrema del metal pesado que es el mercurio. Por eso mismo es que ya no se usa ningún termómetro agroindustrial con base o que contenga mercurio. Ya eso está totalmente prohibido, pero en algún lugar o en algunas situaciones que no deberían utilizarlo, si llegara a haber una contaminación con mercurio, yo agregándole yoduro de potasio, puedo llegar a determinar cualitativamente si está presente o ausente el mercurio en la determinada muestra. Alguna de la bibliografía que hemos utilizado para este capítulo: Equilibrio heterogéneo,